Bueno, chicos, mientras van ingresando sus compañeros, vamos a continuar nosotros. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Ok. Ya. Bueno, ahora continuamos con lo que viene a ser el transporte axoplasmático. Vamos a poner aquí. ¿Se ve? Caramba. ¿Se ve, chicos? ¿Está bien? Se ve, doctora. Ya. Sí, doc. Bueno. En la reunión anterior hemos hablado de la neurona y sus partes, porque es importante conocer la unidad fundamental del sistema nervioso. Ahora, en lo que consiste el transporte axoplasmático, se refiere también al transporte que va a suceder entre el axón y el plasma. Este transporte axoplasmático también se denomina como transporte axonal. Este transporte axoplasmático o transporte axonal es el proceso de transporte que ocurre en las células responsables de mover a las mitocondrias, a los lípidos, a las vesículas sinápticas, a las proteínas y a otros componentes celulares que van a ir a un cuerpo o desde un cuerpo celular de una neurona a través de la porción citoplasmática. En este caso, las células, los axones de las neuronas puede ser que tengan longitudes largas, muy largas, aparte del cuerpo celular. Y se cree que cuando son tan largas no tienen ribosomas. El transporte axoplasmático necesita del cuerpo celular para recibir a todas las proteínas. El transporte axonal también es responsable de mover todas las moléculas que están destinadas a la degradación del axón al cuerpo celular, donde van a degradar a los lisosomas. El movimiento retrógrado o anterógrado genera un movimiento de material por el axón hacia el cuerpo celular y en este caso hemos dicho que se llama transporte retrógrado. Y el movimiento hacia el extremo sináptico del axón se denomina anterógrado. Retrógrado hacia el cuerpo, anterógrado hacia el axón. Ahora bien, todo esto que sucede en el tejido nervioso va a estar también no solamente las células neuronales o las neuronas, sino las denominadas células gliales o la neuroglía. Las neuroglía también son conocidas como el adhesivo de las neuronas y van a formar parte de un sistema de soporte que a su vez resulta esencial para el funcionamiento del tejido nervioso. Entonces, desde este punto, las células gliales o las neuroglías no tienen axones, como ustedes ven aquí. No tienen axones, no tienen dendritas y tampoco tienen conductos nerviosos. Las neuroglías son células que son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas que en el sistema nervioso. Y la función principal que tienen estas células va a ser una función estructural.
Esto quiere decir que van a proporcionar apoyo físico a las neuronas. Dentro de las neuronas, dentro de las células gliales vamos a tener a la microglía. La microglía, estas células van a ser células macrófagos del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que van a servir al sistema inmunitario en el cerebro, evitando o reparando los daños en el tejido nervioso. Cuando en algún momento se tiene un golpe y se daña el sistema nervioso o el cerebro, puede ser un golpe o puede ser una infección bacteriana o viral, entonces la microglía activa, ¿no? Avisa, como está aquí en la imagen, y lucha con insistencia pidiendo ayuda a otras células que son inmunitarias. Entonces, desde este punto de vista, la microglía no activa la vigilia de manera constante en el tejido cerebral, sino solamente cuando existen pequeñas lesiones. ¿Ya? Otra célula van a ser los astrocitos. Los astrocitos van a ser células gliales abundantes y se van a denominar así astrocitos porque tienen una forma estrellada. Se van a encontrar en el cerebro y en la médula espinal. Los astrocitos van a ser de dos tipos. Van a ser los protoplasmáticos, que se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral. Y van a ver los astrocitos fibrosos, que son los que se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. La función que tienen los astrocitos van a ser las de almacenar el glucógeno, proveer los nutrientes, regular la concentración de iones y la reparación de las neuronas. Otro tipo de célula glial van a ser las células ependimarias. Las células ependimarias son células especializadas que van a recubrir los ventrículos. Estas células naranjas son las células ependimarias, son las que van a recubrir los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Estas células, como ustedes ven en la imagen, son células ciliadas que rodean los capilares del plexo coroideo y van a ser partícipes en la formación del líquido raquídeo. Van a formar un revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. Estas células ependimarias, al igual que las de la neuroglía, van a derivar de una capa de tejido embrionario denominado neuroectodermo. Luego vamos a hablar de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, que son estas células que ven en la imagen en color turquesa o celeste para algunos, son estructuras del sistema nervioso central que van a envolver, como ven ustedes en la imagen, algunos axones para formar una capa aislante, que es la que conocemos y la que les he mencionado como vaina de mielina. Esta vaina de mielina va a estar compuesta por lípidos y proteínas y va a funcionar como un aislante eléctrico de los axones. Va a promover una conducción más eficiente de los impulsos nerviosos. La función que tienen los oligodendrocitos va a ser la de formar la capa de mielina del sistema nervioso central. O sea que un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes. Generalmente
puede mielinizar de 20 a 60 axones diferentes. Luego vamos a tener a otra célula que va a ser la célula de Schwann. A ver, esta célula de Schwann va a estar presente más en el sistema nervioso periférico porque va a ser la que va a formar un único segmento de mielina para un solo axón. Entonces, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann hacen las mismas funciones que todas las anteriores células gliales que les he mencionado, que solamente participan en el sistema nervioso central. Estas funciones van a ser situarse entre las neuronas, al igual que los astrocitos. Van a fagocitar los restos en el caso de una lesión, como en la microglía, pero en los nervios periféricos. Y como los oligodendrocitos, va a formar la mielina alrededor de los axones. Cada célula de Schwann va a formar un único segmento de mielina para un solo axón. Esto a diferencia de los oligodendrocitos. Entonces, si ustedes ven aquí en esta diapositiva, de forma esquemática vamos a tener a la microglía, la neurona, vamos a tener los oligodendrocitos, las células de Schwann, la vaina de mielina, etcétera, etcétera. Esto es de forma esquemática. Y en un corte más natural, entonces este viene a ser un corte microscópico del sistema nervioso o del tejido nervioso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bueno. Entonces, continuaremos si está todo claro. Bueno. Hablaremos de un punto más, porque vamos a dejar pendiente para la próxima clase la última parte del primer capítulo, porque es bastante largo, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? ¿Se han cansado? Chicos, No, Doc. Doctora, hay un mensaje de mi compañera en el chat. a ver qué dice. ¿Puede volver a explicar de las células de Schwann? Muy bien. ¿Qué es lo que no habrá entendido de las células de Schwann? A ver, les he mencionado a las células de Schwann arriba en lo que viene a ser la vaina o la protección del axón, ¿no es cierto? Pero también las células de Schwann van a actuar como, no es lo mismo, van a actuar como las células de la neuroglía. ¿Esto qué quiere decir? A ver, voy a compartir nuevamente para nuestra amiga. Ya. Estas células, las células de Schwann, van a formar, lo que ven aquí, esta funda, si quieren, del axón. Pero las células de Schwann van a estar presentes tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. ¿Hasta ahí me escuchan? Sí, Doc. Ya. En el sistema nervioso periférico van a forrar, van a producir esta vaina de mielina.
Y en el sistema nervioso central van a cumplir funciones, y en el sistema nervioso periférico van a cumplir las funciones de las células de la neuroglía, como ocurre en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema nervioso central les he hablado de los astrocitos, de la microglía y de los oligodendrocitos. Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico van a hacer como los astrocitos, porque van a servir de, se van a ubicar entre las neuronas. Van a ser como microglía, porque van a fagocitar a los restos que quedan después de una lesión. Y van a ser como los oligodendrocitos, porque van a formar la mielina, en este caso en el axón, alrededor de los axones, pero del sistema nervioso periférico. ¿Hasta ahí me has entendido? Ahora sí. Ángela, ahora sí me has entendido. Ok, muy bien. Entonces, ya terminaremos este temita. Voy a volver a compartir. Aquí nos hemos quedado. Entonces, vamos a empezar ya, vamos a ir profundizando. Si se han dado cuenta de la unidad más chiquita, hemos ido avanzando al tejido y ahora sí vamos a hablar de una estructura grande. Y esta estructura va a ser el cerebro. El cerebro es uno de los órganos más importantes y es uno de los órganos principales del cuerpo humano. Y puede ser también el órgano de mayor complejidad de todos los animales del reino animal. Si el cerebro no funciona, el ser vivo, el ser humano o el ser vivo no puede sobrevivir. El cerebro se va a ubicar en la cabeza, en la denominada bóveda craneal. El cerebro va a tener la forma, si ustedes la ven, la forma de una nuez grande que va a pesar aproximadamente 600 gramos. Se va a ubicar entre los órganos de la visión y entre los órganos de la audición. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Las funciones van a ser la de producir conexión entre las neuronas a través de impulsos electromagnéticos, aunque también pueden tener los impulsos gracias a sustancias químicas. El cerebro va a ser el que ejerza control sobre el resto de los órganos del cuerpo. Es el responsable del funcionamiento de las emociones, del lenguaje, del pensamiento y de la memoria. Pero también va a tener funciones específicas que están subdivididas de acuerdo a los hemisferios. ¿Cuáles van a ser las partes del cerebro? Vamos a tener, primero, la corteza cerebral, que está formada por la sustancia gris y por neuronas que se van a conectar entre sí. La corteza cerebral se va a encargar del lenguaje. Pero en la misma corteza cerebral vamos a tener una clasificación o una división que es igual a la de los lóbulos cerebrales. Vamos a tener el lóbulo frontal, que tiene la responsabilidad, este que ven de color encendido, tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar
pensar y ejecutar conductas y omitir juicios. De forma específica, el lóbulo frontal izquierdo es el encargado de transformar todo lo que pensamos en palabras. Se encarga de las funciones motoras y de la memoria. Y así también regula el comportamiento sexual. Por otro lado, tenemos al lóbulo parietal. Este lóbulo se va a ubicar en la parte superior, detrás del lóbulo frontal. Controla la percepción de los sentidos, el dolor y el tacto. Ayuda al entendimiento de las señales auditivas y de tránsito gracias a las conexiones con la memoria. Tenemos el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo parietal se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, el habla y también el de realizar cálculos matemáticos. El lóbulo cerebral derecho se encarga de las funciones motoras que tiene el cuerpo. El lóbulo temporal se encuentra por debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Y este va a regular la audición y el olfato, porque eso es una parte cercana al hipocampo. En este caso vamos a tener el lóbulo temporal dominante y el lóbulo temporal no dominante. El lóbulo temporal dominante se va a encargar del recuerdo de las palabras, los objetos y los nombres. El lóbulo temporal no dominante va a reconocer sonidos y está relacionado con la memoria no visual. Por lo tanto, estos tres lóbulos que acabo de describir, el frontal, el parietal y el temporal, son los que se van a encargar del aprendizaje. Luego tenemos al lóbulo occipital, que se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza y actúa básicamente en la visión, en las formas y en el movimiento. Luego tenemos al cuerpo estriado, que también es conocido como núcleo estriado, y este va a ser el que recibe la información de la corteza cerebral. Luego tenemos al tronco encefálico. Este tronco encefálico se encarga de regular la respiración, el sueño y el ritmo cardíaco. Y luego tenemos al cerebelo. El cerebelo va a ser el que regula la postura, el balance del cuerpo y el movimiento. Como ustedes van a ver, estas vienen a ser las partes del cerebro que les acabo de describir. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el tronco encefálico que está por dentro y el cerebelo. A su vez, el mismo cerebro se va a dividir en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho va a ser el área que controla la parte izquierda del cuerpo y se encarga de las percepciones. Va a organizar el entorno y se encarga de la ubicación espacio-temporal de una persona. El hemisferio cerebral izquierdo va a regular la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo
y también va a recibir la información del medio externo y va a procesar para su comprensión. Este lóbulo también se va a encargar de descifrar los cálculos matemáticos, así como también la música y el lenguaje. Y va a regular también el comportamiento humano. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? No, Doc. ¿Todo claro? Bueno. Entonces, si ustedes han revisado la plataforma, les he dejado una tarea que se denomina el glosario de términos. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que les he ido hablando han habido palabras que seguramente no han entendido o no saben el significado, entonces lo que van a hacer es esa palabra, anotarla en el cuaderno y buscar su significado. Tienen que ser mínimo 10 palabras de todo lo que hemos hablado, o bueno, de todo lo que les he hablado, porque ustedes pacientemente me han escuchado. ¿No es cierto? Sí, doctor. Ok. Para el día jueves, vamos a terminar la primera parte, o esta última parte mejor, con hemos hecho hasta el cerebro. Nos falta el tallo cerebral, el cerebelo. Y vamos a iniciar inmediatamente con lo que viene a ser la generación y conducción de potenciales en el sistema nervioso. O sea, con la segunda unidad. ¿Tienen alguna pregunta? Hablen, hablen, no se callen. ¿Está todo claro? Juliana. Dime, Juliana. Juliana Flores, ¿estás con tu manito levantada? Dice que no puede activar el micrófono en el chat. Bueno, entonces, si tienes alguna pregunta, escríbelo en el chat, por favor. Cuando pasa eso, chicos, es porque ¿qué se llama? El micrófono no es compatible con la plataforma Zoom. Muchas veces no pueden activar ni siquiera la cámara y es por la misma razón, ¿ya? Las diapositivas, Juliana, van a estar en la plataforma, en el módulo, ¿ya? ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces, si no hay nada más, chicos, para ustedes, hagan su glosario, que ya está programada la tarea, y no esperen al último momento o al plazo, ¿no? Esta tarea está programada, si no me equivoco, hasta el día jueves a mediodía, si no me equivoco. Entonces, no esperen a último momento, ¿ya? Y cualquier cosa, pues, nos vemos el día jueves. ¿Bien?